Ahora escucha con atención, porque lo que estoy a punto de decir puede golpearte más fuerte que cualquier cosa que hayas escuchado antes. Ahora mismo, tu mayor enemigo no es el fracaso. No es la falta de dinero. Ni siquiera son otras personas. Es la distracción. Te despiertas es agarrar tu teléfono. Deslizas, miras, consumes. Los minutos se convierten en horas. Why ni siquiera te das cuenta? Tu mente está siendo arrastrada en mil direcciones todos los días. Y luego te preguntas, ¿por qué no puedes concentrarte? ¿Por qué te sientes cansado? ¿Por qué no estás ganando? Déjame decirte la verdad, simple y directa. No estás cansado, estás distraído. Y la distracción está destruyendo tu potencial. Porque cada vez que eliges entretenimiento sobre esfuerzo, cada vez que eliges comodidad sobre disciplina, cada vez que dices solo 5 minutos más, estás entrenando tu mente para ser débil. Y las mentes débiles nunca ganan. Mira al 1% superior. Las personas que realmente están ganando en la vida. Las personas que tienen poder, control, libertad. Crees que viven como tú. Crees que se despiertan y pierden horas deslizando en el teléfono. Crees que dejan su atención sea robada todo el día. No, ellos están enfocados. Su enfoque es agudo. Su mente está controlada. Su tiempo está protegido. Y por eso están adelante. Verás, el enfoque no es solo para hacer el trabajo. El enfoque es poder real. Porque cuando puedes controlar tu atención, puedes controlar tu vida. Pero la mayoría de las personas no puede. La mayoría está adicta al ruido, adicta a la dopamina fácil. No pueden estar en silencio. No pueden trabajar sin revisar su teléfono cada pocos minutos. No pueden mantenerse disciplinados cuando las cosas se vuelven aburridas o difíciles. Y por eso se quedan promedio. Porque el éxito se construye en esos momentos silenciosos. Cuando nadie está mirando, cuando solo estás tú y tu trabajo, y tu mente está gritando por distracción, pero no cedes. Ahí es donde se construye el poder. Ahí es donde se marca la diferencia. No te vuelves fuerte haciéndolo fácil. Te vuelves fuerte haciendo lo necesario una y otra vez, sin excusas. Así que pregúntate con honestidad, ¿cuánto de tu vida estás desperdiciando? ¿Cuántas horas has perdido en cosas que no importan? ¿Cuántas veces has dicho empezar y después y nunca lo hiciste? Esto no es un problema pequeño, es tu vida, porque si no puedes controlar tu enfoque, no puedes construir nada real, ni éxito, ni disciplina, ni poder, nada. Así que ahora mismo, tienes que tomar una decisión. O sigues viviendo distraído, persiguiendo la comodidad, quedándote promedio, o te enfocas, eliminas el ruido, cortas las distracciones, recuperas el control de tu mente. Porque la verdad es simple. El mundo pertenece a quienes pueden enfocarse. Y ahí si puedes dominar eso, si realmente puedes concentrarte, no solo mejoras tu vida, la dominas. Sigues pensando que tienes un problema de disciplina, pero no es así. Tienes un problema de distracción. Y hasta que entiendas eso, nada en tu vida va a cambiar. Porque la verdad es simple y la mayoría no quiere escucharla. No eres débil porque te falta potencial. Eres débil porque tu atención está siendo robada constantemente. Mira tu rutina diaria. Sé honesto contigo mismo. Te despiertas y antes de que tus pies toquen el suelo, tu mano ya está buscando el teléfono. Notificaciones, mensajes, vídeos, desplazamiento infinito. Te dices que son solo unos minutos, una revisión rápida, pero esos minutos se acumulan, se convierten en horas. Y esas horas se convierten en días, semanas, meses de tu vida desapareciendo, sin que construyas nada real. Why lo peor es, se siente normal. Ahí es donde está el peligro. Te han condicionado a aceptar la distracción como parte de la vida. Te han entrenado para creer que está bien consumir constantemente. Cambiar tu atención todo el tiempo. Evitar cualquier cosa que requiera enfoque profundo. Pero lo que no te das cuenta
es que cada vez que cedes a eso, estás debilitando tu mente. Cada desliz es una decisión. Cada distracción es una elección. Y cada elección está moldeando en quien te conviertes. Te quedas viendo a otros tener éxito, preguntándote cómo lo hacen, que tienen ellos que tú no. Piensas que es talento, piensas que es suerte, piensas que tienen algún secreto que tú no conoces. Pero la realidad es mucho más simple que eso. Ellos pueden enfocarse. Mientras tú saltas de una cosa a otra, ellos se concentran en una sola tarea. Mientras tú persigues entretenimiento, ellos están construyendo algo real. Mientras tú buscas comodidad, ellos abrazan la incomodidad. Y ahí está la diferencia. La distracción se siente bien en el momento. Por eso es tan adictiva. Te da satisfacción fácil sin esfuerzo. Te da pequeños golpes de placer sin exigir nada de ti. Pero con el tiempo, destruye tu capacidad de quedarte quieto, de pensar profundamente, de trabajar duro. Te convierte en alguien que necesita estimulación constante, solo para sentirse normal. Why? Cuando llegas a ese punto, incluso las tareas simples se sienten difíciles. Incluso la disciplina básica parece imposible. Intentas concentrarte, pero tu mente te arrastra. Intentas trabajar, pero te sientes inquieto, aburrido, incómodo. No es porque el trabajo sea demasiado difícil. Es porque tu mente ha sido entrenada para escapar. Te has entrenado para huir de cualquier cosa que no te dé gratificación instantánea. Le has enseñado a tu cerebro que si algo se siente difícil o lento, la respuesta es cambiar, deslizar, distraerte. Y ahora estás atrapado en ese ciclo. Un ciclo de empezar cosas y no terminarlas. Un ciclo de decir que vas a cambiar pero volver a los mismos hábitos. Un ciclo de saber qué hacer, pero nunca hacerlo realmente. Así es como las personas desperdician toda su vida. No porque sean incapaces, sino porque están distraídas. Porque nunca aprendieron a controlar su atención. Porque permitieron que el mundo controlara su mente en lugar de tomar el control ellas mismas. Y entiende esto, el mundo está diseñado para mantenerte distraído. Todo a tu alrededor está luchando por tu atención. Aplicaciones, videos, notificaciones, entretenimiento. Todo está creado para mantenerte enganchado, para que sigas consumiendo. Porque cuanto más distraído estás, más fácil es controlarte. Y si no despiertas a eso, te quedarás exactamente donde estás. Promedio, estancado, insatisfecho. Seguirás soñando con una vida mejor, pero nunca la construirás. Porque construir requiere enfoque. Construir requiere tiempo. Construir requiere la capacidad de sentarte y hacer el trabajo. Incluso cuando es aburrido. Incluso cuando es difícil. Incluso cuando no tienes ganas. Y si no puedes hacer eso, nada cambia. Así que no te digas que simplemente estás desmotivado. No te mientas diciendo que necesitas más inspiración. Ese no es tu problema. Tu problema es que te has vuelto adicto a la distracción. Y hasta que arregles eso, hasta que recuperes tu atención, hasta que aprendas a sentarte en silencio, concentrarte en una cosa y terminar lo que empiezas, seguirás sintiéndote débil. No porque seas débil, sino porque te has entrenado para hacerlo. Sigues pensando que el poder viene del dinero, del estatus, de lo que la gente ve por fuera, pero no empieza ahí. El poder real comienza en un lugar que la mayoría ignora: tu capacidad de enfocarte. Esa es la línea que separa al 1% de todos. Los demás, no el talento, no la suerte, ni siquiera la inteligencia, el enfoque. Porque cuando entiendes realmente qué es el enfoque, te das cuenta de que no es solo prestar atención, es control. Control sobre tus pensamientos, control sobre tus acciones, control sobre tu tiempo. Y la mayoría de las personas no tiene eso. Creen que sí, pero no. Su atención está siendo jalada constantemente, dividida, desperdiciada. Se sientan a trabajar y en minutos su mente se va. Revisan el teléfono, abren otra cosa. Pierden el hilo
de lo que estaban haciendo. Y luego se preguntan por qué no avanzan. Pero el progreso requiere profundidad. Y la profundidad solo viene del enfoque. El 1% entiende esto a un nivel que la mayoría nunca entenderá. Cuando trabajan, están completamente presentes, sin distracciones, sin excusas, sin esfuerzo a medias. Se concentran con intensidad. Y esa intensidad es lo que crea resultados. Mientras otros dispersan su energía en 10 cosas diferentes, ellos la ponen toda en una sola. Y por eso avanzan más rápido. Por eso construyen más. Por eso ganan. El enfoque multiplica todo. Si eres promedio y estás distraído, te quedas promedio. Pero si estás enfocado, incluso tu esfuerzo promedio se vuelve poderoso. Porque es constante. Porque está dirigido. Porque se completa. No necesitas ser la persona más inteligente para tener éxito. No necesitas tener las mejores ideas. Lo que necesitas es la capacidad de sentarte y ejecutar sin dejar que tu mente escape cada 5 minutos. Pero ahí es donde la mayoría falla. Quieren resultados sin enfoque. Quieren éxito mientras viven distraídos. Quieren ganar, pero se niegan a dar su atención completa a algo. Y así no funciona. Porque el mundo recompensa a quienes pueden concentrarse. Piénsalo. Cada gran ability, cada resultado valioso, cada nivel de maestría requiere tiempo y trabajo profundo. No puedes construir nada significativo si estás cambiando de atención constantemente. No puedes crecer si siempre estás distraído. El 1% sabe que su atención es su arma más valiosa. La protegen. No la regalan. No permiten que cada notificación, cada mensaje, cada contenido aleatorio los interrumpa. Y eso es lo que los hace diferentes, no que sean sobrehumanos, no que nunca se cansen o se aburran, sino que no dejen que esos sentimientos controlen sus acciones. Se mantienen enfocados, incluso cuando es incómodo. Se mantienen disciplinados incluso cuando es difícil. Ese es el verdadero poder, porque una vez que controlas tu enfoque, te vuelves peligroso. En el mejor sentido, puedes aprender más rápido, puedes trabajar más tiempo, puedes construir mejor, dejas de perder tiempo y empiezas a usarlo con propósito. Y el tiempo, cuando se usa con enfoque, se multiplica. Unas pocas horas de trabajo real y sin interrupciones valen más que un día entero de esfuerzo distraído. Eso es algo que la mayoría nunca entiende. Creen que estar ocupados es ser productivos. Pero estar ocupados sin enfoque es solo movimiento, sin dirección. Y la dirección lo es todo. El 1% no solo trabaja duro, trabaja con precisión. Sabe exactamente qué está haciendo y le da toda su atención hasta terminarlo, sin atajos, sin distracciones, sin abandonar a mitad. Por eso se separan del resto. Así que si te sientes estancado, si sientes que no avanzas, no culpes de inmediato a tu situación. Mira tu enfoque. Mira cómo usas tu tiempo. Mira cuántas veces dejas que tu atención se escape. Ahí está el problema. No en tu capacidad, no en tu potencial, sino en tu falta de control sobre tu propia mente. Y cuando arreglas eso, todo empieza a cambiar. Sigues pensando que necesitas más tiempo. Esa es la excusa, ¿verdad? No tengo tiempo. Pero si lo analizas bien, no es cierto. Tienes tiempo. Todos tienen tiempo. La diferencia no es el tiempo, es cómo usas tu atención dentro de ese tiempo. Porque el tiempo por sí solo no significa nada si tu enfoque es débil. Puedes sentarte frente a tu trabajo 8 horas y no lograr nada si tu mente está dispersa. Puedes pasar todo el día ocupado y terminar exactamente donde empezaste. Y luego te preguntas por qué estás frustrado, por qué sientes que lo intentas pero no avanzas. Es porque no estás protegiendo lo que real life no es the answer. Esa es tu bravada de moneda. No el dinero, no los seguidores, no el estatus, tu atención. ¿Dónde la pones? ¿Cuánto tiempo la mantienes? ¿Y qué haces con ella?
Eso determina todo en tu vida. Tus resultados, tu crecimiento, tu futuro. Y la mayoría la regala gratis todo el día, todos los días, sin darse cuenta. Piénsalo. ¿Cuántas veces rompes tu propio enfoque, empiezas algo importante y en minutos estás revisando el teléfono? Llega un mensaje y ya estás en otra conversación. Abres una app, luego otra, y de repente has perdido completamente el impulso que tenías. Why recuperar ese impulso no es fácil. Cada vez que tu enfoque se rompe, tienes que empezar de nuevo. Tienes que reconstruir esa concentración desde cero. Eso cuesta energía, eso cuesta esfuerzo. Y cuanto más repites ese ciclo, más drenado te sientes. No porque trabajaste demasiado, sino porque nunca trabajaste profundamente. ¡Yay! Por eso, te sientes agotado al final del día, sin resultados reales. No es cansancio físico, es fragmentación mental. Estás cambiando constantemente, reaccionando, consumiendo. Why tu cerebro nunca tiene la oportunidad de involucrarse completamente en algo significativo. Ese es un lugar peligroso. Porque cuando tu atención es débil, todo se vuelve más difícil. Las tareas simples pesan. Los objetivos a largo plazo parecen imposibles. Pierdes paciencia, pierdes claridad, pierdes dirección. Y poco a poco empiezas a conformarte. Empiezas a decirte que tal vez así es la vida, que tal vez no estás hecho para más, que tal vez el éxito es para otros. Pero eso no es verdad. Solo estás usando mal tu activo más poderoso. Tu atención es como un reflector. Donde la apuntas, las cosas crecen. Si la apuntas a las distracciones, tus distracciones crecen. Si la apuntas a tus metas, tu progreso crece. Es así de simple. Pero no puedes dirigirla correctamente si no la controlas. Y ahora mismo, la mayoría no lo hace. Dejen que el mundo decida dónde va su atención. Reaccionan a todo en lugar de elegir algo. Las notificaciones los controlan. El entretenimiento los controla. Las opiniones de otros los controlan. Y cuando vives así, no estás en control de tu vida. Solo estás a la deriva. Las personas que ganan entienden algo muy claro, protegen su atención como si fuera oro. No la entreguen a cualquiera o a cualquier cosa. Son selectivos, son intencionales, saben que cada segundo de enfoque es una inversión y lo tratan como tal. No se sientan a trabajar permitiendo interrupciones cada pocos minutos. Crean espacio, eliminan el ruido, se mantienen enfocados hasta terminar. Así es como se logra el progreso real. No con esfuerzo aleatorio, no con enfoque a medias, sino con atención sostenida e intencional. Porque cuando das toda tu atención a algo, vas más profundo, entiendes más, avanzas más rápido, produces mejores resultados y con el tiempo, eso se multiplica. Una hora de enfoque real puede superar 5 horas de distracción. Así de poderoso es. Así que deja de mentirte diciendo que no tienes tiempo. Ese no es tu problema. Tu problema es que estás gastando tu atención en cosas que no lo merecen. Y mientras sigas haciendo eso, seguirás estancado. No porque te falte potencial, sino porque estás regalando tu poder. Crees que la comodidad es inofensiva. Crees que es algo que mereces después de un largo día, algo pequeño, algo normal. Pero lo que no entiendes es que la comodidad, cuando se vuelve un hábito, empieza a destruir tu futuro en silencio. No llega de golpe. No es un gran fracaso que te sacude. Llega poco a poco. Se presenta en decisiones pequeñas. Decides descansar un poco más. Decides retrasar tu trabajo. Decides lo fácil en lugar de lo necesario. Why en el momento se siente bien. Incluso se siente correcto. Pero esas pequeñas decisiones se acumulan. Cada vez que eliges comodidad sobre esfuerzo, te estás moviendo en la dirección equivocada, aunque no lo sientas. Estás entrenando tu mente para evitar presión, escapar de la dificultad, buscar siempre el camino más fácil. Y eso es peligroso, porque la vida
no recompensa la comodidad. Recompensa el esfuerzo. Recompensa la disciplina. Recompensa a quienes hacen lo difícil, de forma constante, incluso cuando no tienen ganas. Pero te han enseñado lo contrario. Has estado rodeado de entretenimiento, de comodidad, de acceso instantáneo a todo. La comida es fácil. El entretenimiento es infinito. La distracción está a un clic. Y poco a poco, sin darte cuenta, te acostumbraste a una vida donde todo se siente fácil. Así que cuando algo requiere esfuerzo, luchas, no porque no puedas hacerlo, sino porque no estás acostumbrado a hacerlo. Tu mente se resiste, tu cuerpo se resiste, te sientes incómodo y en lugar de seguir retrocedes. Buscas algo más fácil, algo que se sienta mejor en el momento. Y así pierdes. No de forma dramática, no de una forma que otros noten, pero pierdes la oportunidad de crecer. Pierdes la oportunidad de construir algo real. Pierdes la versión de ti que podrías haber sido. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. Crees que solo estás relajándote. Crees que solo estás descansando. Pero en realidad, estás evitando el trabajo. ¿O qué cambiaría tu vida? La comodidad se convierte en tu normal. Y cuando eso pasa, todo empieza a sentirse más difícil de lo que debería. Levantarte temprano se siente imposible. Mantenerte enfocado se siente agotador. La disciplina se siente como castigo, pero no lo es. Solo se siente así porque has vivido en comodidad demasiado tiempo. Has entrenado tu mente para esperar facilidad. Así que cualquier cosa que requiere esfuerzo parece demasiado. Y así es como la comodidad te atrapa. Te vuelve más débil sin que lo notes. Te vuelve más lento sin que lo veas. Te mantiene promedio mientras te hace sentir que todo está bien. Y un día miras alrededor y ves a otros avanzando. Ves a otros construyendo, creciendo, logrando. Y te preguntas cómo lo hacen, qué tienen ellos que tú no. Pero ellos tomaron una decisión diferente. No eligieron la comodidad cada vez que estaba disponible. No huyeron de la dificultad. No evitaron la presión. La enfrentaron. Entendieron que la incomodidad no es algo que temer, es algo que usar. Es una señal de que estás creciendo, de que estás superando tus límites, de que estás haciendo algo que really importa. Mientras tú estabas en la comodidad, ellos estaban construyendo fuerza. Mientras tú evitabas el esfuerzo, ellos lo abrazaban. Y con el tiempo, esa diferencia se vuelve enorme, porque el éxito no viene de hacerlo fácil, viene de hacer lo necesario, una y otra vez, incluso cuando es incómodo. No te vuelves poderoso quedándote donde es seguro. Te vuelves poderoso entrando en situaciones que te desafían, que te ponen a prueba, que te obligan a mejorar. Pero eso requiere un cambio. Requiere dejar de ver la comodidad como una recompensa y empezar a verla como una trampa. Requiere cuestionar tus hábitos, notar cuando eliges lo fácil sobre el progreso, detenerte antes de caer en los mismos patrones. Porque si no lo haces, nada sí. Cambia. Seguirás haciendo lo que se siente bien en el momento y seguirás pagando el precio a largo plazo. Seguirás diciéndote que empezarás mañana y mañana seguirá alejándose. Y poco a poco, sin darte cuenta, construirás una vida que se siente cómoda, pero que no va a ningún lado. Ese es el verdadero peligro, no el dolor, no la lucha, la comodidad. Sigues diciéndote que lo harás cuando te sientas listo, cuando tengas motivación, cuando todo esté perfecto. Pero ese momento que esperas no existe, nunca ha existido. Y cuanto más esperas, más control pierdes sobre tu propia vida. Porque la disciplina no se trata de cómo te sientes. Se trata de lo que haces a pesar de cómo te sientes. La mayoría ha entrenado su mente para seguir sus emociones como si fueran órdenes. Si se sienten bien, trabajan. Si se sienten cansados, paran. Si se aburren, cambian. Si se sienten incómodos, abandonan. Y luego se preguntan por qué siguen en el mismo lugar año tras año. Es porque han hecho de sus emociones su jefe.
Y las emociones son inestables. Cambian cada día, cada hora, a veces cada minuto. Un momento te sientes fuerte, al siguiente débil. Un momento concentrado, al siguiente distraído. Si tus acciones dependen de eso, nunca construirás nada constante. Empezarás cosas con energía y las abandonarás cuando se vuelvan difíciles. Eso no es disciplina. Eso es reaccionar. La disciplina es lo opuesto. Es hacer lo que se tiene que hacer, incluso cuando tu mente te dice que hagas otra cosa. Es elegir el camino difícil cuando el fácil está justo enfrente. Es mantenerte en tu plan cuando tus emociones intentan desviarte. Y no es fácil. Tu mente va a luchar contra ti. Va a inventar excusas. Va a decirte que descanses, que lo dejes para después. Va a intentar convencerte de que no pasa nada si hoy no lo haces. Pero sí pasa. Cada pequeña decisión importa. Cada vez que eliges lo fácil sobre lo importante, debilitas tu disciplina, refuerzas el hábito de evitar. Haces más fácil rendirte la próxima vez. Y con el tiempo, eso se convierte en tu patrón. Un patrón de inconsistencia. Un patrón de empezar y parar. Un patrón de saber qué hacer, pero no hacerlo. Así es como la gente se queda promedio. No porque no sepa qué hacer, sino porque no lo hace de forma constante. La disciplina rompe ese ciclo. Es la capacidad de actuar sin negociar contigo mismo cada 5 minutos. Es la capacidad de cumplir incluso cuando es aburrido, incluso cuando es repetitivo, incluso cuando preferirías hacer otra cosa. Porque la verdad es que la mayoría de las cosas que cambian tu vida no son emocionantes, son simples, son repetitivas, requieren paciencia, levantarte temprano, hacer tu trabajo, mantenerte enfocado, practicar tus habilidades, mejorar paso a paso. No hay nada glamuroso en eso, y por eso la mayoría no lo hace. Persiguen emoción, persiguen resultados rápidos, quieren que todo se sienta bien mientras lo hacen. Why cuando no es así? Pierden interés. Pero los ganadores no funcionan así. Ellos entienden que el progreso no siempre se siente bien. Entienden que la disciplina es a largo plazo, no a corto plazo. No esperan que cada día sea fácil o divertido. Esperan que requiera esfuerzo y aún así aparecen. Esa es la diferencia. Cuando dependes de tus emociones, eres inconsistente. Cuando dependes de la disciplina te vuelves predecible. Ya la consistencia en tus acciones genera resultados porque si haces lo correcto todos los días, sin importar cómo te sientas, el progreso no es opcional, es inevitable. No necesitas ser perfecto. No necesitas ser el mejor. Solo necesitas ser constante. Y la constancia solo viene de la disciplina. Así que la próxima vez que no tengas ganas de trabajar, entiende que es normal. La próxima vez que te sientas cansado, entiende que es parte del proceso. La próxima vez que tu mente te diga que pares, reconócelo por lo que es, resistencia. Y en lugar de escucharla, actúa de todos modos. Porque cada vez que superas esa voz, te vuelves más fuerte. Cada vez que eliges lo importante sobre lo fácil, construyes control. Y ese control es lo que separa a quienes hablan de cambio. De quienes real life sigues pensando que los ganadores están haciendo algo complicado, algo fuera de tu alcance, algo que requiere un talento especial que tú no tienes. Pero la verdad es mucho más simple, y por eso la mayoría la pasa por alto. Los verdaderos ganadores no hacen más cosas, hacen menos cosas, con más enfoque, y las hacen todos los días sin fallar. No viven en caos, no dejen que el día los controle. No se despiertan para ver qué pasa, deciden qué importa, eliminan lo que no, y ejecutan. Eso es todo. Pero ese nivel de claridad es raro, porque la mayoría vive rodeada de río todo el tiempo. Su teléfono está lleno de distracciones. Su entorno está lleno de interrupciones. Su mente está llena de pensamientos que los jalan en diferentes direcciones. Y en lugar de controlar ese ruido, lo aceptan. Intentan trabajar dentro de él. Y por eso luchan.
Porque no puedes rendir a alto nivel cuando tu atención se rompe constantemente. No puedes construir algo real cuando siempre estás reaccionando en lugar de actuar. No puedes avanzar cuando estás atrapado en empezar y parar. Los ganadores entienden esto profundamente. Saben que si quieren resultados reales, deben crear un entorno donde el enfoque sea posible. Eso significa cortar cosas. Desire no. Eliminar distractions, incluso las que parecen pequeñas. Porque nada es pequeño si roba tu atención. Así que mientras otros revisan su teléfono cada pocos minutos, ellos lo apartan. Mientras otros saltan entre tareas, ellos se quedan en una. Mientras otros buscan atajos, ellos se comprometen con el proceso y luego ejecutan. No una vez, no cuando tienen ganas, todos los días. Ahí es donde la mayoría falla. Piensan que ejecutar es algo ocasional. Piensan que trabajar duro de vez en cuando es suficiente, pero no lo es. Un buen día no cambia tu vida. Un momento de motivación no construye éxito. La constancia sí, y la constancia se construye con ejecución diaria. Eso significa aparecer incluso cuando no tienes ganas. Significa hacer el trabajo incluso cuando es repetitivo. Significa mantenerte enfocado incluso cuando tu mente quiere distraerse. No es emocionante, no es dramático, es acción controlada, enfocada, repetida en el tiempo. Eso es lo que lo hace poderoso. Porque mientras la mayoría espera el momento perfecto, los ganadores ya están avanzando. Mientras otros piensan, planean, dudan, ellos ejecutan. No pierden tiempo analizando demasiado. Actúan, ajustan y siguen. Esa velocidad importa. No velocidad impulsiva, sino acción decisiva. La capacidad de avanzar sin dudar constantemente. La capacidad de confiar en el proceso y mantenerse comprometido. Y cuando combinas eso con enfoque, te vuelves extremadamente efectivo. Porque ya no solo trabajas en lo correcto, sin distractions, con atención total. Ese es otro nivel. La mayoría nunca lo experimenta. Vive en interrupciones constantes. Hace un poco aquí, un poco allá, pero nunca profundiza lo suficiente para lograr resultados reales. Los ganadores profundizan, se quedan con su trabajo, superan lo aburrido, permanecen presentes el tiempo suficiente para avanzar de verdad. Y por eso, sus resultados se multiplican. Un día de ejecución enfocada puede no parecer mucho, pero cuando acumulas esos días, semana tras semana, mes tras mes, la diferencia se vuelve enorme. Ahí es cuando otros empiezan a notarlo. Parece que avanzas rápido, pero lo que no ven es la disciplina detrás, el compromiso diario, la eliminación constante de distracciones. Ellos solo ven el resultado, pero el resultado es solo el reflejo de lo que haces de forma constante. Así que si quieres moverte como los ganadores, deja de buscar algo complejo. Deja de esperar el plan perfecto. Deja de intentar hacerlo todo a la vez. Elige lo que importa, elimina lo que no, y ejecuta una y otra vez, todos los días, sin dejar que tu enfoque se rompa. Porque esa es la verdadera fórmula. Simple, pero no fácil. Why por eso funciona. Te gusta creer que tienes el control. Te gusta pensar que tu vida va como va por tus decisiones, tus planes, tus intenciones. Pero si realmente detienes a observar tus acciones, verás algo distinto. Verás cuántas veces reaccionas en lugar de decidir. Verás cuántas veces tu mente te lleva a lugares que no elegiste. Y esa es la verdad que la mayoría evita. No están en control de su mente. Su mente los controla a ellos. Cada impulso, cada distracción, cada deseo repentino dicta lo que hacen después. Se sientan a trabajar y en minutos su atención se va. Se aburren y cambian. Se cansan y paran. Sienten ganas de revisar algo y lo hacen. Why repiten ese patrón todo el día. Y luego se preguntan por qué nada cambia. Pero, ¿cómo va a cambiar algo si no eres tú quien toma las decisiones? Si tus acciones están dirigidas
por lo que sientes en el momento. No estás lidiando tu vida. Estás siguiendo tus impulsos. Estás reaccionando a lo que aparece, en lugar de dirigir tu energía hacia lo que realmente importa. Por eso tanta gente se siente atrapada, porque esperan sentirse bien antes de actuar. Esperan claridad, motivación, el momento perfecto. Pero mientras esperan, su mente sigue distrayéndolos, manteniéndolos en el mismo ciclo. Y ese ciclo se convierte en su vida. Te despiertas, reaccionas. Pasas el día, reaccionas. Enfrentas un problema, reaccionas. Sientes incomodidad, reaccionas. Todo se basa en lo que te pasa, no en lo que eliges. Eso no es control, es dependencia. Y mientras sigas así, nunca llegarás a otro nivel. Porque crecer requiere dirección, requiere intención. Requiere que tomes control de tus pensamientos, en lugar de dejar que ellos te controlen. Pero eso es incómodo, porque controlar tu mente significa ir en contra de ella. Significa hacer cosas cuando no tienes ganas. Significa mantenerte enfocado cuando tu mente pide distracción. Significa atravesar la resistencia en lugar de escapar. Y la mayoría no quiere eso. Quieren que todo sea fácil. Quieren que sus acciones coinciden con sus emociones. Quieren moverse solo cuando se siente bien. Y por eso se quedan donde están. Porque el verdadero control o se trata de sentirse bien. Se trata de actuar con propósito. Se trata de decidir lo que hay que hacer y hacerlo, sin importar lo que tu mente diga en ese momento. Tu mente siempre va a buscar el camino fácil. Va a buscar comodidad, atajos, formas de evitar el esfuerzo. Es su naturaleza. Está tratando de protegerte del malestar. Pero esa protección es lo que te está frenando. Porque todo lo que quieres está al otro lado de esa incomodidad. Y si sigues escuchando esa voz, si sigues cediendo a cada impulso, nunca saldrás de lo promedio. Te quedarás en un ciclo de empezar y parar, intentar y abandonar, querer y no lograr. Ese es el precio de no tener control. No pierdes todo de una vez. Lo pierdes poco a poco. Pierdes tu tiempo. Pierdes tus oportunidades. Pierdes tu potencial. Y cuando te das cuenta, han pasado años. Por eso, el control importa. No solo el control de tus actions, sino el control de tu atención, tus pensamientos, tus respuestas. La capacidad de detenerte, reconocer lo que tu mente está haciendo y elegir una acción diferente. Ahí es donde comienza el poder. Porque en el momento en que dejas de reaccionar automáticamente, en el momento en que empiezas a tomar decisiones intencionales, todo cambia. Tu tiempo se vuelve más valioso. Tu esfuerzo se vuelve más enfocado. Tu progreso se vuelve real. Dejas de ir a la deriva y empiezas a dirigir. Y ese cambio lo es todo. Porque una vez que tomas el control de tu mente, ya no estás limitado por tus impulsos. Ya no estás controlado por las distracciones. Ya no estás atrapado en los mismos patrones. Te conviertes en alguien que decide, que actúa, que cumple. Y ese es otro nivel de vida.